Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien, pasando este día que tenemos por delante. Y quiero compartir con ustedes, siguiendo el estudio de las cartas apostólicas, en esta oportunidad la carta de Primera de Pedro. Terminamos la secuencia de las cartas paulinas, ya nos adentramos en las otras a través de la carta de Santiago, que fue la última que vimos. Y ahora seguimos con la primera carta o primera epístola del apóstol Pedro, ¿sí? Para ubicarnos, Pedro habla en toda su carta, el tema central de la carta es el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Como testigo en primera persona y haber tenido una estrecha relación con el Señor, haber convivido con Él y servido a su lado, es el que mejor conoce el tema y lo desarrolla en esta carta. Fue fechada por los historiadores entre el año 60 y el 63 y está en un trasfondo totalmente pagano, si se quiere, porque Pedro está en Roma, ¿sí? Está encarcelado previo a esto a ser martirizado por Nerón. ¿Se acuerdan que ya vimos la persecución que se desató? Y Pedro escribe esta carta entonces desde Roma con la ayuda, como dice ahí, de Silvano, un colaborador, un escriba, y se nota en la forma en que escribe la carta, ¿sí? Está escrita en griego, así que no solamente se entiende la escritura, sino también el estilo, que no está así en la segunda carta. La segunda carta, ya lo vamos a ver más adelante, tiene un griego menos refinado, propio de Pedro seguramente, pero en este caso ahí el colaborador es Silvano, y la carta está dirigida a los que están en la dispersión, ¿sí? Así como se acuerdan que Pablo escribió una carta circular en el libro de Efesios, y luego Santiago escribe a los que están en la dispersión, a los que están lejos, a los de la casa de Israel. Así también Pedro escribe esta carta a los de la dispersión. Se cree que a los conversos, luego de su discurso en el día de Pentecostés, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, luego del Pentecostés, cuando Pedro predica y se convierte en una gran cantidad de personas que eran visitantes en Jerusalén. Así que seguramente ellos, vueltos a sus lugares de origen, siguieron con la fe, y bueno, a ellos es que les escribe Pedro esta carta. También dice que le escribe desde Babilonia. Hay un paralelismo o una simbología, dado que era muy improbable que Pedro escribiese literalmente desde la capital de la Mesopotamia, que era Babilonia, pero sí se identifica a la ciudad de Roma como Babilonia. Si se acuerdan, en los libros proféticos hay una frase que dice ha caído Babilonia, identificando exclusivamente a la Roma antigua. Entonces, como Roma era la capital de la impiedad y del paganismo, es que Pedro toma esta palabra, identificándola como si fuese Babilonia, un centro de paganismo, totalmente alejado de Dios. También la carta está fechada previo, como dijimos ya, en el 60-63, porque en el 64 es cuando Nerón decreta la persecución de todos los cristianos, ¿sí? No solamente la persecución, sino la muerte de los cristianos. Hay un propósito en esta carta, y como vimos ya el tema era el sufrimiento de Cristo. El propósito es que los creyentes entiendan de manera práctica y sencilla de que por ser siervos de Cristo están sujetos a persecución, a sufrimiento en este mundo, que nuestras vidas no son permanentes en este lugar, sino que miremos desde la perspectiva terrena pero con ojos celestiales, y que Pedro lo identifica como peregrinos y extranjeros o forasteros en este mundo. También hay una visión panorámica
¿sí? Como ya hemos visto en otras cartas, que habla acerca de que los cristianos o los creyentes tienen un glorioso llamamiento y una herencia celestial en Jesucristo, ¿sí? Que no es vano, que no es algo perdido ni es algo momentáneo, sino que hay una herencia espiritual que es la vida eterna, obviamente. También habla de que la fe y el amor están sujetos a un refinamiento constante. Pedro le dice a las pruebas como si fuésemos probados en el crisol, ¿sí? Como el oro, cuando hay que separarlo de la basura, de otros minerales, de otros metales, es que se lo prueba con fuego. Entonces es un constante refinamiento, y Pedro lo hace notar esto también. Asimismo dice que los que se salgan victoriosos de este refinamiento son los que recibirán alabanza y gloria por parte no solamente de la iglesia que reconoce esto, sino del Señor mismo. Que los creyentes deben llevar una vida santa muy distinta al mundo. De esto en las cartas, tanto de Pablo, de Santiago y ahora de Pedro, es una constante, el llamamiento a no apegarnos ni amoldarnos a la cultura mundana, sino más bien servir al Señor con total integridad. Ya dijimos que nos ve como peregrinos y extranjeros en esta tierra, no apegándonos a esto, y que el justo o el creyente fiel no está exento del sufrimiento, y que no es porque haya hecho algo mal, sino que es parte de su refinamiento, de su fortaleza, de su prueba, con la formación de un carácter cristiano aceptable por el Señor. Hay 5 características que tiene esta carta, ¿sí? Una es que juntamente con Hebreos, el libro de Hebreos, y con Apocalipsis, el mensaje se dirige a los creyentes que enfrentan la posibilidad de una severa persecución por causa de su fe. ¿Sí? Es una cuestión de fortaleza más que nada. Segundo, que ninguna otra carta del Nuevo Testamento instruye sobre una reacción del creyente a la persecución y sufrimientos que sean injustos, ¿sí? Las cartas nos hablan siempre de que vamos a ser probados, de que en el mundo tendremos aflicción, dijo el Señor Jesús, pero esta carta es la que instruye, ¿sí? Enseña sobre el sufrimiento del creyente. Punto 3. Pedro destaca la verdad de los cristianos como extranjeros o peregrinos y forasteros en esta tierra, ¿sí? Y eso debemos entenderlo, no somos eternos en la tierra, nuestros ojos tienen que estar mucho más arriba que nuestra realidad presente. 4. Dice que los creyentes del Nuevo Testamento se le aplican muchos títulos que en el Antiguo Testamento se le daba al pueblo de Dios. Pedro identifica a la nueva generación, a los creyentes del Nuevo Testamento, como también a los que se conocía en el Antiguo Testamento, la grey de Dios, ¿sí? Rebaño de Dios, pueblo de Dios, ¿sí? Son calificativos o son formas de identificar a los creyentes en Cristo. Y por último, no menos importante, contiene una frase, contiene una idea que es una de las más difíciles de interpretar, y se la voy a leer. Es cuándo, dónde y cómo Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, los que venían de los días de Noé. En este caso, es el único lugar, el único párrafo, el único pasaje que habla en este sentido. Y es el más difícil de interpretación según los entendidos, porque hay formas y ideas, y bueno, sí, fue así, fue de esta manera, fue de aquella, pero lo cierto es que cuesta interpretarlo de manera correcta. Así que hermanos, así entramos entonces en la primera de las 2 cartas que el apóstol Pedro dejó como testimonio de su vida. Así que próximamente veremos entonces la segunda. ¿Sí? Los espero. Gracias.